Hola jóvenes de octavo, estamos aquí otra vez. En esta oportunidad vamos a comentar un poco sobre las categorías gramaticales. Antes de desarrollar el contenido vamos a reflexionar un poco. En esta oportunidad la frase dice: eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. Bueno, pues creo que esta frase lo que nos quiere dejar es que debemos ser responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos, y así como eso traerá quizás algunos momentos difíciles o duros, un poco amargos, también traerá muchas satisfacciones el saber que lo que estamos disfrutando o viviendo es resultado de nuestras propias decisiones. Bien, vamos a definir qué son las categorías gramaticales. Son las palabras que cumplen un rol dentro de la oración. También se les conoce como partes de la oración o también se les llama clases formales, familias de palabras. Son 9 en total, incluyendo la interjección, aunque en la actualidad se dice que la interjección no es una categoría porque por sí sola constituye una oración. En el siguiente cuadro tenemos el resumen de lo que cada una de las categorías representa. El sustantivo nombra, el pronombre sustituye al sustantivo, el adjetivo caracteriza al sustantivo, el determinante lo actualiza, el verbo ya cambia un poco porque nos habla de proceso. El adverbio que nos da las características de ese proceso, o sea, del verbo, la preposición que enlaza ideas, la conjunción enlaza ideas y juicios, y la interjección expresa un estado emocional. Este cuadro es como un resumen de lo más importante que cada una de las categorías gramaticales hace en cuanto a significado, por eso dice rol semántico. La primera categoría que encontramos es el nombre sustantivo y nos dice o nos recuerda que esta palabra es la que designa personas, animales, cosas reales o imaginarias, pensamientos, sentimientos, emociones, y que se conforma por un lexema y uno o varios morfemas. El lexema es la parte invariable, la que no cambia en una palabra, y el morfema es la parte que sí varía. El morfema es el que nos indica el género y el número, que es lo que encontramos en este cuadro, el género masculino o femenino y el número singular o plural. Como vemos en los ejemplos, aquí el morfema o, pato, muchacho, aquí muchacha, pata, ahí esos morfemas nos indican si está en masculino o femenino. Y en el caso del número, pues tenemos muchacha y muchachas. Aquí el morfema nos indica si es singular o plural, y lo mismo ocurre con los demás ejemplos. Ahora tenemos una clasificación del nombre sustantivo según su significado: los comunes o propios, los concretos y abstractos, los individuales colectivos, los contables y no contables. Hay otra clasificación del sustantivo, pero quizás la que más utilizamos es esta de por su significado. Ahora pasamos al adjetivo y nos dice que el adjetivo cumple una función específica, que es la de complementar o especificar características o cualidades de los sustantivos. Es decir, que el adjetivo la mayor parte del tiempo está en función de un sustantivo. Pueden ir antes o después de los sustantivos. Eso dependerá del estilo que tengamos para escribir. Los especificativos, bueno, esta es la clasificación según lo que expresa. Un adjetivo especificativo es cuando la característica que nos dice del sustantivo hace que ese sustantivo se diferencie de los demás. En cambio, el explicativo o epíteto, que así se conoce en literatura, es cuando la cualidad del sustantivo que nos está expresando se deriva del sustantivo propio, es decir, es inherente, ya le pertenece al sustantivo. Nosotros lo único que hacemos es destacarlo. Vean los ejemplos, dice blanca, nieve. Ya sabemos que la nieve es blanca, solo queremos destacarlo, enfatizar. El león es una fiera también, ya se sabe.
Entonces, el explicativo nos dice características que son propias del sustantivo. Ya se sabe que las tiene y solo queremos destacarlas, mientras que en el especificativo no. No todos los carros son negros, no todas las pelotas son pequeñas. Entonces, la cualidad que el adjetivo da hace que ese sustantivo se diferencie de los demás. ¿De qué pelota hablo? De la pequeña. ¿De qué carro o coche hablo? Del negro. Entonces, esa es la diferencia entre los especificativos y los explicativos. Y reitero, el adjetivo explicativo en literatura se conoce como la figura literaria del epíteto. Y allí sí es cuando, por lo general, el adjetivo se escribe antes del sustantivo. Continuamos hablando del adjetivo, ahora mencionamos sus grados o digamos los niveles de significado que un adjetivo puede tener. En el primero aparece el positivo. El coche primero es bonito. El adjetivo así, sencillo, claro. En el comparativo tenemos el coche segundo es tan bonito como el primero. Ahí estamos comparando. El adjetivo no solo expresa la cualidad, sino que en qué grado. En un grado de comparación. Y el superlativo, la oración dice el coche segundo es muy bonito o bonitísimo. Es la cualidad en su expresión más alta, lo más grande o lo más extenso que el significado del adjetivo puede ser. Luego tenemos aquí el apócope de los adjetivos. Cuando hablamos de apócope nos referimos a que las palabras pierden una o más de sus letras. Vean, bueno es un adjetivo, pero aquí lo usamos sin la O, buen día. ¿Por qué no diría buenos días? Malo, aquí ha perdido la O, mal olor. Grande, gran río. Entonces eso es un apócope, cuando las palabras pierden alguna de sus letras. Vamos con nuestra tercera categoría gramatical, que es el pronombre. Estas palabras hacen una función muy similar a la del sustantivo. La diferencia está en que sí se refieren a personas, lugares, objetos, sentimientos, pero no los nombran, sino que los sustituyen. Esta palabra es fundamental para entender el pronombre. El pronombre, al igual que el determinante, están en función del sustantivo y por eso muchas de ellas, muchos que conocemos como pronombres, también los conoceremos como determinantes. La diferencia, como ya dije antes, está en que el pronombre sustituye, mientras que un determinante acompaña al sustantivo. En el ejemplo tenemos Pedro no es tan listo como él. Este es un pronombre que hace referencia a Pedro. Aquí ya no vuelvo a decir Pedro, no digo Pedro no es tan listo como Pedro pensaba. No hace falta repetirlo, simplemente sustituyo a este sustantivo y entonces por eso es que él es un pronombre. En la otra parte, ellos comen mucho. Ellos es un pronombre que sustituye quizás a un listado de nombres. Juan, José, Pablo, Pedro. Esos nombres equivalen a ellos. Entonces, todos esos sustantivos que dije están siendo sustituidos por el pronombre ellos. Esa es la función de un pronombre, sustituir. En esta imagen aparece la clasificación de los pronombres. Pónganle mucha atención. Verán que cuando veamos los determinantes, las palabras coinciden. Lo que va a determinar su categoría en la oración es, como dice ahí arriba en la imagen, que los pronombres sustituyen, mientras que los determinantes acompañan. Ahora vamos con los determinantes. Son palabras que acompañan. Vean, he venido insistiendo bastante con esto. Acompañan al sustantivo, lo concretan, lo delimitan, ¿verdad? Aportan información sobre género, número, situación. Y la clasificación que tenemos aquí es como la que acabamos de ver en la imagen. Hay demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, que es igual para los pronombres. Entonces, lo que no debemos olvidar, aquí está otra vez,
hay que tener mucho cuidado para no confundirlo. ¿Cómo vamos a saber? El determinante acompaña, es decir, no puede ir él solo, tiene que estar junto al sustantivo. El pronombre no, el pronombre sustituye, es decir, que si tenemos pronombre no tendremos el sustantivo. En esta imagen aparece la clasificación de los determinantes y notarán que los grupos o las clases se repiten, muchos de ellos. Y en la imagen vuelve a aparecer la diferencia principal entre un determinante y un pronombre. Uno acompaña, el otro sustituye. Estamos con la quinta categoría y quizás la más importante es el verbo. Es la parte de la oración o la categoría gramatical que expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas de las que hemos venido hablando en las categorías anteriores. Aquí ustedes tienen ejemplos: la lluvia cae, el campesino lleva un paraguas, el niño juega. En cuanto a sus partes, aquí también vamos a hablar del lexema y morfema, solo que aquí, bueno, el lexema es la raíz, ¿verdad? La parte que no varía. Y el morfema, aquí lo llamaremos desinencias, son las partes variables del verbo y que indican los accidentes gramaticales, los cambios que puede sufrir el verbo. De los primeros que vamos a hablar son de la persona y el número. Personas hay 3 y número 2 igual, ¿verdad? Singular y plural. Primera persona singular, yo. Segunda, tú. Tercera, él. En plural, la primera es nosotros, segunda vosotros y la tercera ellos. Aquí tenemos más información sobre el verbo. Tenemos sus modos. El indicativo expresa acciones reales que ocurren. El subjuntivo que expresa deseos o posibilidades. Vean, dice ojalá llueva. El verbo está como una posibilidad. No dice llovió, sino llueva. Puede ser, es una posibilidad. El imperativo es una orden o mandato y es quita. El condicional es también una posibilidad, compraría. Entonces estos son los modos verbales. Luego aquí nos aparecen las formas no personales, es decir, cuando el verbo no está conjugado. En el infinitivo las terminaciones ar, ir. En el participio las terminaciones ad, oído. O también están to, so y cho, como en impreso, visto, dicho. Esos son también en participio. Y el gerundio, la terminación es ando, endo. Vean, ahí están los ejemplos. Seguimos hablando del verbo. Ahora aparece el tiempo. Presente, pasado y futuro. Presente cuando lo que decimos coincide con el momento en el que estamos hablando. El pasado, pues un momento anterior, y el futuro sería posterior, algo que aún no ha ocurrido. En presente, el verbo leer, leo. Pasado, leía o leí. Y en futuro, leeré. Seguimos con el verbo y ahora nos encontramos con las formas simples y las formas compuestas. Simples cuando solo tenemos el verbo que estamos conjugando, en este caso llora, lloraría. Y la compuesta cuando tenemos un verbo auxiliar, que por lo general va a ser el verbo haber. Y el verbo principal va a estar en participio con terminación ado, ido, to, so, ocho. Aquí hay los ejemplos, dicen he llorado, habría llorado. El verbo principal es el verbo llorar, que es el que está en participio. Y el auxiliar es el verbo haber. Aquí donde dice habría y ese es el verbo haber. Luego en la clasificación tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Esto es si su lexema cambia o no cambia en su conjugación. Tenemos ejemplo el verbo amar, temer y partir son verbos regulares. Si usted piensa en esos verbos en cualquier tiempo, en cualquier modo, notará que el lexema no cambia. Mientras que en los irregulares sí. Por ejemplo, sembrar. Yo siembro, yo sembraré. Si no, tan solo se mantiene invariable la letra S. Entonces es un lexema que varía bastante.
En el verbo ir lo mismo. Presente, voy. Pasado, fui. Es un verbo completamente irregular. No mantiene su lexema a lo largo de su conjugación. El verbo amar, no. Yo amo, yo amaba, yo amaré, yo amaría. Siempre se mantiene su lexema. Y así ocurre con temer y compartir. Bien, ahora hablemos del adverbio. El adverbio está en función, por lo general, del verbo. Modifica un verbo, como aquí donde decimos ven, un verbo. Aquí sería el adverbio. Puede modificar también a otros adverbios, como en este ejemplo que dice demasiado tarde. Ambos son adverbios. Este de cantidad y este es de tiempo. Puede modificar también a un adjetivo. Inteligente es un adjetivo y muy es un adverbio. Entonces el adverbio modifica otras palabras. Es una palabra invariable, es decir, que no tiene cambios de género y número. No podemos decir que hay adverbios femeninos y adverbios masculinos o adverbios en plural, en singular. Eso no ocurre con el adverbio. Y aquí se les han clasificado según lo que expresan: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, y hay unos cuantos más por ahí, porque el adverbio expresa mucho. Entonces son muchas las palabras que cumplen esta función. Vamos ahora con la preposición. Esta categoría tiene la función de unir o establecer relaciones entre frases o palabras. La ventaja de las preposiciones es que ya están establecidas, entonces para facilitarles las cosas están aquí ordenadas alfabéticamente, y una sugerencia muy útil, considero yo, es que se las memoricen, porque si ustedes se las memorizan no las confundirán con ninguna otra categoría, ya que las preposiciones no cambian. Es decir, una preposición siempre será una preposición, no es como los determinantes y los pronombres que sufren cambios o dependiendo de la oración en la que aparezca. Entonces, repito, es lo más recomendable que se las memoricen. Ahora tenemos las conjunciones, que al igual que las preposiciones son enlaces entre palabras, entre sintagmas, o también pueden unir oraciones. En cuanto a su formación, pues son palabras invariables, al igual que la preposición no tiene cambios de género y número, y en cuanto a significado no tiene uno. Solo son nexos, uniones, y se dividen en coordinantes y subordinantes. ¿De qué depende que sean unas u otras? Las coordinantes unen ideas que son independientes y las subordinantes pues dependen una de otra las ideas que estos nexos unen. Y aquí tienen ustedes la clasificación de cada una de ellas. Finalmente tenemos la interjección, que, como dijimos al inicio de esta presentación, algunos no la consideran una categoría gramatical porque tiene un significado completo, es decir, expresa lo mismo que una oración. Pero para estudiarla la hemos incluido aquí. Esta, como dice su definición, funciona como una oración independiente con sentido completo, aunque solo sea una palabra, como ya lo vamos a ver en el cuadro. Son invariables, es decir, no tienen género y número, y la mayor parte del tiempo van entre signos de exclamación. Expresan sentimientos muy intensos, ¿verdad? Y por eso van entre esos signos. Están las propias, que son las que no se derivan de otras palabras, y están las impropias, que sí son, digamos, están incluidas en otras categorías. Pueden ser verbos, adjetivos, sustantivos. Veamos los ejemplos. A, o, ay. Esos no son otras categorías, simplemente son interjecciones. Mientras que las que tenemos en la otra parte del cuadro, sí, ojo, que sería como una advertencia, y categoría le correspondería a la de sustantivo, pero por lo que expresa se considera una interjección impropia. Y así ocurre con las demás: estupendo, formidable, que son adjetivos, pero por lo que están expresando aquí y cómo se presentan entre signos de exclamación, se consideran interjecciones. Bien, en este contenido hemos tratado de retomar, recordar aspectos que ya hemos estudiado sobre las categorías,
y que nos servirán cuando estemos haciendo el análisis de oraciones. Si ha quedado alguna duda o desean hacer algún comentario, saben dónde pueden comunicarse conmigo para hacérmelo llegar.